acompañado, por habernos acompañado en esta transmisión, pues nos hicieron la invitación y pues es como siempre, ¿no? Con la bandera de enaltecer y de compartir nuestro sentir, pero sobre todo, decimos nosotros, sin ambición de ganar y sin miedo de perder, ¿verdad? Está esta parte también, recordarles que la clase del día de ayer ya lo compartimos. Hola, maestro. Buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido, bienvenido. Este, les decía yo, hermanitos, realmente es viajar hacia adentro de nosotros. Ujú. Hoy estamos a un tonali, nawi, nawi o celor. Estamos a un año, ocho ocelote. Perdón, cuatro ocelote, perdón, nawi ocelote. Nawi, cuatro ocelote. Con su regente Tlazocteo. El día de hoy vamos a ensoñar, ¿sí? Vamos a ensoñar, pero vamos al ensueño, dejamos a este cuerpo acechando. Así lo vamos a programar, ¿sí? Vamos a sumergirnos, a viajar hacia dentro de nosotros, hacia nuestro ser interno, hacia nuestro otro yo que tenemos dentro de nosotros y, y acechar a este cuerpo, acechar a ese otro yo. Tal vez algunos hicieron la ensoñación. Me decían algunos hermanitos, dicen, no, pues yo sí hice la ensoñación, pero no sé qué pasó, no me acuerdo muy bien. No se les olvide, prendemos nuestras dos velitas, intencionamos, objetivizamos, pero primero empoderamos esas velitas. Después de empoderar esas velitas, les ofrendamos al abuelo fuego, a Mictlantecutli y a Tezcatlipoca, ¿no? A ellos vamos a brindarle, vamos a compartirle ese conocimiento, ¿no? Vamos a compartirle ese sentir. Vamos a programar nuestro sueño, porque ya no somos simples soñadores, no, somos ensoñadores. Vamos a soñar con una objetividad. Y ahora lo que vamos a agregarle es acechar. No se les olvide llevar su morralito con tortilla, con pastito, con vela, con copal, con una barrita de ocote, con nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana, con nuestro collarcito de obsidiana. Hay que portarlo, ¿sí? Hay que portarlo para esa ensoñación. ¿De qué servirá esta protección? Es un espejo, ¿sí? Y al pertenecernos, esa persona que quiera entrar en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, se reflejará acá. Y eso no le permitirá entrar en nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso los ahumamos, nos lo ponemos, ¿sí? Puede ser así grande, un más pequeño, un poquito más discreto, ¿sí? El diseño del tonal que quieran, puede ser Ocelo, Toshli. Ah, aquí está presente la abuelita Zipacli. Ella se encarga después de conseguirles su espejito. ¿Para qué? Para que nos sirva como protección, ¿sí? Para esta ensoñación, ¿sí? Entonces, vamos iniciando con la clase. Decimos nosotros tonal. Hablamos de un tonal. Decimos, ¿cuál es tu tonal? ¿No?
Tonal nos habla de día. Tonal y nos habla ese sol, la luz del sol ese día, tonal. Por eso decimos, cuando queremos hablar en náhuatl, pensando en español, decimos, cuali tonali, ¿no? Cuali es bueno o buen, tonali, día. Es como decir buen día. Sí, ¿qué significa? Pues eso, buen día, ¿no? O cuali tonalti, buenos días, ¿no? Bueno, tonali se refiere en el ámbito filosófico espiritual la energía que vibramos nosotros. Son 20 energías. Zipactli, Yeyecatl, Cajli, Huespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Tochli, ¿sí? Tochli, Atl, Itzcuintli, Osomachtli, Malinali, Acatl, Celotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Uno de estas energías es nuestro tonal, ¿sí? Llegamos a dimensionar. ¿Qué es un tonal? Es el día en que naciste, la energía que vibraba en ese día en que naciste. Tal vez naciste con la energía de Meyahuel, el de conejo. Te empodera Tochli Mayahuel. Naciste con la energía de Mazat. Te acompaña la energía de Tlalocantecutli, el señor fertilizador, ¿sí? Y nos habla de esa energía, de esa luz que emanamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la energía del Mazat. O tal vez nacimos con la energía de Acatl, del carrizo. Y es la característica del carrizo que se refleja en nosotros. Las personas decimos que son carrizo. ¿Cómo serían las personas que son carrizo, hermanito? Para poder entender un poquito el concepto del tonal. ¿Cómo Las, serían? las que se preocupan por la comunidad. Ujú. Sí. ¿Qué más? Les gusta vivir en comunidad. Ujú. ¿Qué ¿Qué más, más? Gianni? Empáticos, flexibles. Sí. Líderes. Son Disciplinados, libres. Sí. disciplinados, porque Inteligentes. tienen que adaptarse, tienen que ser coherentes y adaptarse al Sí. medio. Al medio. Sí. Compañeros. Son compañeros. Sí. ¿Qué más? Bueno, todo eso que dijeron, eso es el Humildes, carrizo. humildes. Son humildes. Sí. 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 Fíjense, una de las estrategias que yo he utilizado, y espero que les sirva también a ustedes, es mi humilde opinión, mi humilde aportación, pero a mí me ha servido para leer un tonal y me ha servido mucho para que la persona al que le estoy leyendo su tonal le sea de mayor facilidad comprender mi palabra. ¿Cómo? Hago analogías, hago comparaciones. Primero lo que hago, le empiezo a describir todo lo que es el carrizo, ¿no? ¿Cómo es un carrizo? ¿No? Nunca vas a encontrar un carricito solito. Siempre hay varios carricitos juntos. Crecen juntos. ¿Qué más? Los carricitos, como dicen ustedes, son libres. Crecen hacia arriba, hacia el cielo. Son protectores, sí, protegen a la tierra. ¿Qué más? Son huecos, sí, son huecos. ¿Qué más? Ni uno adelante, ni uno Son atrás. sustento. Ni uno adelante, ni uno atrás. Ni uno adelante, ni uno atrás. ¿Qué más? Son sustento. Ni uno adelante, ni uno atrás. 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 Ni
Sí, puede ser resistentes, eso también. Sí, hermanita. resistentes. Son resistentes. Cuando están unidos son resistentes. Hay algo súper importante que debemos de entender, que el carrizo, justamente, el carrizo es sustento. De ahí sacamos flautas, canastos y un sinfín de cosas podemos hacer con el carrizo. Esa es la plantita. Ahora, la plantita del carrizo siempre está cerca del agua. Casi no, donde no hay agua, no hay carrizo. Y por lo general se ponen a orillas de los ríos, de los lagos, ¿verdad? Entonces, ese es el tonal, hermanitos. Tonal quiere decir día o energía, ¿sí? Por eso cuando yo les pregunto, ¿cuál es tu tonal? ¿Qué sería tonal? Bueno, tonal es la energía, algunos le dicen signo, yo digo más que es energía, que estaba vibrando en ese momento. Pues sí, yo nací en un día, en un tonal, Cuautli, por ejemplo, ¿no? Cuautli. Y rapidito viene a mi mente, entonces, si él es águila, ojo, esto es importante. Si esta persona es águila, entonces es una persona desprendida. Es una persona que tiene proyectos muy elevados. Es una persona que tiene una visión a largo plazo. Pero sobre todo es una persona capaz de cambiar todo. Ojo, es una persona que conecta el cielo y el universo. Empiezo a crear esa característica. Es una forma de leer un tonal, hermanito. Recuerden, para eso es la clase, esta clase que tenemos. Para ir entendiendo los conceptos y, ¿por qué no decirlo a lo mejor? Los preceptos de ser un tonalpúquet. Ser un tonalpúquet quiere decir aquella persona que lleva la cuenta del tiempo, pero también que predice el tiempo, pero también que ayuda en este tiempo a guiar a toda la gente. No es cualquier cosa. ¿Tiene que trabajar en nahualismo? Sí. ¿Por qué? Porque al trabajar el nahualismo va a entender cómo puede encarnar cada uno de los 20 ciclos. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, por favor, ¿me podría usted decir cómo es que se asignaron a cada día digamos, ese animalito? ¿Cómo le hicieron los abuelos para decir, bueno, este día toca carrizo? ¿En qué se basaron? En la importancia de la vida, en la observación. Hay una lógica, hermanita, es un proceso. Mire, desde Zipaqulia es una asignación que van siguiendo en este caminar. ¿Y cómo? Bueno, Zipaquli, ¿qué representa? Es el cocodrilito y estamos en la tierra y y escondidos en el agua. ¿Quiénes son sus regentes? Desde ahí vamos a irlo bien. No, no me lo sé esos. Bueno, los tengo escritos. ¿Qué más Tonacatecutli, tiene? Tonacasiu. Tonacasiwa. Dualidad. Sí, recuerden, tona, la energía del sol. Tonacasihuatl, la madre tierra, son los generadores de la vida. Por eso está en el primer lugar. Ujú. Puede haber generador de la vida, pero si no hay oxígeno, no puede haber vida. No, Puede haber oxígeno, pero si no hay una casa, o sea, nuestro cuerpo, no puede haber vida.
Puede haber vida, pero si no entendemos como el Cuespalin, la lagartija, la importancia de la conexión entre el cielo y la tierra, puede haber vida, podemos tener un cuerpo humano como lo que somos nosotros, pero necesitamos la parte reproductiva. ¿Qué es lo que representa? Cuespali representa la misma vida, el crear una nueva vida. Está bien, ya creaste una nueva vida, pero ahora esa vida necesita un cuerpo que pueda cambiar el pensamiento y las emociones, como la serpiente que van cambiando. Y así sucesivamente podemos, en alguna de las clases yo les decía, se dividen de 5 en 5, desde los números. 1, el principio generador de todo. Eso es lo que a grandes rasgos podemos ir viendo. Es todo un proceso. Por eso decimos, la suma de estos 20 tonales se le llama Sempoali. ¿Qué es Sempoali? Una cuenta. ¿Cómo? O sea, de todos los 20 representa una cuenta. Sí, porque es ese proceso que tienes que vivir para convertirte en ese ser integral con un cuerpo físico, con un cuerpo espiritual, con un cuerpo intelectual, con un cuerpo emocional, con un cuerpo nahual, con un cuerpo etéreo. Es muy profundo, ¿no? Qué bueno que que realmente podemos encontrar mucha lógica. No olviden emplear lo que le llamamos nosotros el sentido común, ¿sí? Para estudiar esto, hermanitos, necesitamos activar, ojo, activar nuestra percepción, nuestra intuición, lo que dice la compañera Guadalupe. ¿Por qué está en primer lugar? ¿Por qué no o el cocodrilo que fuera al final? Bueno, ¿por qué la flor termina con la flor? De aquí nace la de observa, calla y aprende. ¿Qué quiere decir? Observa por qué todos estos procesos. Porque decimos, cuando llegamos nosotros a florecer, o sea, tener ya ese conocimiento, florecemos y empezamos a dar nuestras semillitas que sean nuestro conocimiento para que sembremos en otra mente, en otro espíritu. ¿Sí? Ah, creo que ya Podemos entendí. decir que es muy complejo, la verdad que sí entender, pero cuando iniciamos a comprender el florecer, ¿sí? En algún momento yo les contaba del Mayagüel, ¿no? De lo que es del maguey. Aquí está. El mezcli o mezcali que nosotros le llamamos nosotros mesh, de mezcli, de la casa de la luna, la casa de femenina o mezcli, el maguey, decimos, el maguey empieza a desarrollarse. Cuando ya va a florecer, eleva su quillot, florece, da semillas y muere. Y justo a lo que estamos destinados. Estamos aquí por algo, Sí. no porque la obra de Dios y Espíritu Santo o porque así lo quiso Cristo, no, no, estamos por algo, ¿sí? Debemos de florecer, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, hermanitos,
¿Qué les parece? No sé si les haya quedado un poquito más claro lo que es un tonal o por qué hablamos de tonal. Ujú. ¿Sí? Quema, Y Yahweh. cada uno de los... Sí, hermanita, Tlazocamati. Y cada uno de los tonales hay un regente. ¿Qué es el regente? Un regente es aquel que se pone presente o que se hace presente cuando el tonal se encuentra ausente, como el sustituto, como aquel que llega cuando no está el que está al mando del barco, ¿no? Al mando de esa nave, al mando de este cuerpo que tenemos nosotros. Pero ahí está presente, ¿sí? Y lo demostramos con nuestras emociones, con nuestro actuar. Decimos una persona que es mono, siempre se la pasa contento, feliz, es muy bueno para la música, para todo ese arte. Una persona que es viento, no lo paras de hablar, habla y habla y habla. Si no le cortas, no lo callas, ¿no? Y sus cualidades serían, a lo mejor dedicarse a la oratoria, dedicarse a ser comunicador, ¿no? A llevar la palabra medicina. Bueno, algunas de todas esas cualidades los debemos nosotros de empoderarlos y trabajarlos. Pero bueno, me gustaría que alguien de los compañeros que no hemos leído o no nos ha dado ningún dato para hacer un tonal, que nos lo compartiera para poder hacerlo como ejercicio, meramente ejercicio, y así poderlo ejercitar con nuestros formatos, ¿verdad? A estas alturas todos ya debemos de tener uno como este impreso, ¿verdad? Para ir ejercitando, porque bueno, a lo mejor los jóvenes, pues en el celular o en la tablet o en la computadora se les facilita, qué bueno. Pero bueno, los que somos de la vieja escuela, como que necesitamos más un papel impreso, es más práctico, aunque se vaya la luz, con que haya claridad, podemos poder manejar, lo podemos utilizar, ¿no? Estos formatitos, ¿verdad? Estos formatitos podemos utilizarlo. Por aquí nos dan una fecha, me parece. El hermanito Matlacliwan Yeyeka. Tenemos uno, ¿sí? Bueno, dice 16, febrero 16. A ver, ayúdenme. Ahorita les dicto, está en el chat, pero si quieren, ahorita les dicto la fecha. Déjenme buscar una hojita donde lo podamos ir anotando. Ustedes pueden utilizar el formatito que les compartimos para poder trabajarlo. Muy bien. A ver, dice es el 16 de febrero de 1989 a las 5 a.m. El hermanito Alfredo nos dice, a mí me gustaría ejercitar las facultades de mi tonal, pero lo desconozco. Soy nuevo en las clases. Bueno, eso no habría ningún problema. Pudiéramos nosotros en otro momento hacer el ejercicio con su tonal, leerlo. Claro, lo tomamos como un ejercicio, pero se le puede armar su tonal. ¿De qué año, Temastiani, perdón? No, está en el chat también, pero les digo, es 1989. Plazo Camati. Sí, sí, hermanito. A la hermanita, ¿qué es su nombre? Ya, Saxil Mariel, me parece, Mariel. Dice que es el 12 de abril de 1983. Nos falta nada más la hora, hermanita. Llevamos dos, tres, vamos a trabajar con una fecha el día de hoy. Ya en la siguiente clase Ah, trabajaríamos con la siguiente ya. fecha.
Tenemos un 12 de septiembre de 1996 a las 11:15 a.m. Muy bien. Tenemos 3 fechas, hermanitos. Entonces, trabajemos con la primera. Sí, es a las 9:50 a.m. para la hermanita Mariel. 9:50 a.m. ¿Sí, hermanita? Entonces ya tenemos 3 fechas, ¿sí? Para poder ejercitar. Ahora bien, para los que no, por ahí, si algún hermanito nos pudiera compartir en el chat los formatos, y si no en el grupo, nuevamente lo compartimos sin ningún problema para ir haciendo estos tonales. Yo ahorita aquí en la pantalla les voy a ir compartiendo el formato, pero es necesario que lo imprimamos, ¿no? ¿Qué Maestro, les disculpe, parece? maestro, abril 12 de Sí, 1983, ¿qué hora? a ver, repito, el primero, 16 de febrero de 1989 es el que vamos a trabajar ahorita. La hora a las 5 a.m. ¿Sí? Bueno, ¿Nos dan los nombres, por favor, Temastiani? los nombres. Sí, Bueno, el primero es hombre. sí. Sí, es sin nombre. Le pusimos que es hombre. Me decía una hermanita, ¿por qué nomás? ¿Por qué dice que sí es hombre? Pues no tiene nada que ver. No es que no tenga nada que ver. Aquí la intención es que, es para no equivocarnos, quizá es mujer y le decimos hombre, o es hombre y le decimos mujer, por eso, pues es que se le hace así, ¿no? Es hombre. Bueno, entonces, comparto los formatos, si no hay ningún otro inconveniente, vamos a iniciar. Temastiani, Recuerden, Temastiani, sí, dígame. eh, nada más dio una fecha y había 3. La escuchamos. Es que nada más dio una fecha y va a seguir con las otras 2. Ya no la escuché, creo que se cortó mi internet o el de usted. Bueno. 12 de abril de 1983, pero faltaba la hora. 9:50, por favor, mujer. Es 9:50, es mujer. Mm, Es la segunda fecha. 09:50 horas. Sí, por si ustedes lo quieren ejercitar, ¿sí? Quieren hacerlo como ejercicio. Aunque también está la otra tarea, que ir haciendo el tonal de todos los días, ¿sí? Pero ya que nos dan la oportunidad de hacer esto, ¿verdad? La segunda fecha es 12 de abril de 1983 a las 9:50 a.m. También ahí en el chat, ahí están en este chat, lo pueden encontrar la información. El tercero, la tercera Ejercicio. fecha es 12 de septiembre, el tercero, 12 de septiembre de 1996 a las 11:15 a.m. Es lo que nos dan aquí, ¿sí? Bueno, entonces, sí, ya nos lo reconfirmó la hermanita. La fecha completa está en el chat, ¿verdad? Para que vayamos avanzando, ¿sí? Bueno, entonces, empezamos con la fecha, ¿sí? Diciendo, vamos a buscar el año, ¿verdad? Que es 1989.
Busquemos 1989 con sus formatitos. 60, 70. Aquí está, miren. Es Cali. Perdón, 89, 89. ¿Sí es Cali? 72, 72. Por acá, por acá. 80, 80, 87. A ver, Calpiliacal, No, pero es Tecpa, 3 Cali. Temaciani. sí, Esto es sí, sí. Ya. Es Tecpa Muy bien. porque nació en Sácate. febrero. Perfecto. Ajá. Bueno, vamos a iniciar con el Tlalpili, ¿de acuerdo? Tlalpili, Acatl, Ácar. ¿Qué más? Muy bien. Ahora 3 vamos Cali. con Xihuitl, Some Tecpa. que Xihuitl es año. Es correcto lo que dice la hermanita. Dice, aquí así como está, 1989 dice que es Cali. Pero recuerde que el año termina hasta el 12 de marzo. Por lo tanto, esta persona es Ome Tecpat, ¿no? Tema. Ome Tecpat. 2 cuchillos de pedernal. Entonces, su año, anótenle, Ome Tecpat. ¿Sí? Siguiendo este proceso. Bueno, recuerden que los años Tecpat inician un día antes a las 6:45 de la tarde. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el regente. Fue en el Tlalpili, ¿qué? Tlalpili quiere decir el atado de años de 13 años. Tlalpili, Acatl. Acatl. Aquí está, miren. Es Ome, o sea, año 2, Tecpa 2, año cuchillo de pedernal. ¿Quién es su regente? Mictlán Tecuhtli, ¿verdad? Muy bien, su regente. Mictlán. Mictlán Tecuhtli. ¿Qué quiere decir Mictlán Tecuhtli? El señor del reposo, el señor de la reflexión, que está en Mictlán, en el Valle de los Muertos, pudiéramos decirlo, ¿no? Entonces, su atado de años es Carrizo, Acatl, tu año es Ometecpat, 2 cuchillos de pedernal, y su regente es Mictlantecuhtli, ¿sí? Bueno, aquí vamos. Recuerden que también en alguna de las clases ya vimos el numeral de los formatos. Muy bien. Vamos a ver primero aquí, y ahorita checamos la hora. En la tabla de correlación de los años gregorianos y los años anáhuac, ¿no? Aquí están. Son 4 formatitos. La primera tabla tenemos el de Tochli. No vamos a utilizar el de Tochli porque no es del año Tochli, es del año Tecpa. Tenemos el año Tochli, el año Acat, tampoco, el año Tecpa, sí. Aquí ya vamos a buscar la fecha, que esta persona es y el del 16 de febrero. Por acá debe de estar febrero, 14. Aquí lo tenemos, miren. Tecatl. Es Ejecatl o Yehyecatl. A ver, su energía sería Yehyecatl, ¿verdad? Ahora vamos a ubicarnos en esta fecha. Pero por la Hoy, hora por un ejemplo, hoy es perdón. 16 de febrero. Ajá, es Ipacli. Sí, vamos a ver. Vamos a decir que hoy es 16 de febrero, ¿verdad? Vamos, 16 de febrero. Pero el año, perdón, el día Yehyecatl inició desde ayer, un ejemplo, a las 6:45 de la tarde. Pero esta persona nació
a las 5 de la mañana del 16 de febrero. Sí, a las 5 de la mañana del día 16 de febrero. ¿Es Yeyecatl o es Zipactli? Zipactli. Zipactli. ¿Sí sería Zipactli? Sí, por la hora Temachtiani. Cambia hasta las 18:45. Ah, Yeyecatl. cambia hasta las 18:45. Ujú. Porque si terminó, ¿Seguros? 45, Emma, y terminó 6:45, si Patri empieza a llegar hasta las 6:45 del otro día. No lo escuchamos muy fuerte, hermanito. Sí lo escucha. Va a ser Yeyeca porque si terminó el día 24 a las 6:45 de la tarde del día anterior, ya le toca a Yeyeca porque empieza Yeyeca de las 6:45 o 6:43 en adelante. Ujú. A ver, sí. Miren, hoy es 16 de febrero. El día Yeyecatl empezó el 15 de febrero de 1989, ¿no? Vamos a ubicarnos de esa manera para no confundirnos. sí. Hoy es 16 de febrero, ¿no? Y el día Yeyecatl empezó el día de ayer a las 6:45 de la tarde ayer. Toda la noche ya era Yeyecatl. Hasta medianoche, ¿sí? Hasta medianoche, a las 12 en punto de la noche, empezó el día 16 de febrero. 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana del día 16 de febrero. Estamos ya en el día Yeyecatl. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del mediodía, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45, termina el tonali Yeyecatl. Entonces, si es Yeyecatl, hermanito, sí, Yeyecatl terminó a las 6:45 de la tarde o las 18:45 de la tarde. Entonces, esta persona es Yeyecatl, Yecatl. ¿sí? Es viento, ¿sí? Para que les digo, no nos confundamos, vayamos a esa fecha, decir hoy es 16 de febrero, y como es del año Tecpat, bueno, inició desde ayer 15, desde la tardecita, 6:45, toda la noche, parte del 15 de febrero, ¿no? Y está dentro del rango de Yeyecatl, ¿sí? Entonces, su tonali es Yeyecatl, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver la hora. Si ya vimos que está dentro del rango, vamos a ver aquí que es de los años Tecpat. Vamos aquí. Es un poquito más hacerlo más sencillo y no confundirnos a veces con lo de los horarios, es donde a veces Tecpat inició a las 6:45, a las 18:45 horas, ¿no? Miren, buzón, esto es de la noche, todo esto es de la tarde, ya noche. Ya a partir de aquí es de la mañana, y dice, el compañerito dice que es a las 6, perdón, 5 a.m., 5 a.m., 4, aquí debe de estar, aquí está, sí, 4:58 a las 5:15,
¿verdad? ¿Cuál sería su náutetl? Cuauhtli. Por ahí en el formatito debe de decir náutetl. Ocelot. Es Cuauhtli. ¿Cuál sería su imantli? Tlahuiztlan. La Huizcalpantecutli, ¿verdad? Que es el señor de la aurora, que es la estrella Venus. La Huizcalpantecutli, que es la estrella de la mañana, ¿no? Esa Perdón, estrella abuelo. Venus grande. Perdón, abuelito. Esa hoja ¿en qué se basó para escoger esa hoja? ¿En Tecpat o en Acat? ¿O en Ejecat? ¿O en Yeyecat? ¿Por qué utilizamos del TECPAT? Porque la persona es del año TECPAT. Ah, ok. Gracias. 2 TEC. Esto lo vamos a retomar o lo vamos a utilizar dependiendo del año en que el que nace la persona, del año TECPAT. Bueno, entonces vatido a utilizar el formato de TECPAT. ¿Sí? Temaceni. Gracias. Sí, hermanita, la Ah, escuchamos. perdón, yo a lo del día no lo acabo de entender porque si el año TECPAT empieza 1845, ¿cierto? Sí. Entonces, el año TECPAT empezaría el 12 de marzo a las 18:45. Me estoy yendo hasta el principio de la tabla. ¿Sí? Ajá. ¿Dónde empieza? Sí. Si naciera el 13 de marzo, sería Zipacli, esa persona. ¿Sería la del día anterior? Si A ver, naciera vamos a ver. el 13 de marzo a las 5 de la mañana, ¿sería Zipacli? Sí, al 13 principio, de el 12 de marzo. marzo, ajá. ¿De qué Inicia, año? ajá, ¿qué es? Año TECPAT. O sea, porque para entenderle, porque iniciaría el 12 de marzo a las 18:45. Ese año entra, ¿sí? TECPAT No, entra a las 18:45, ¿no? no. Entonces, ¿a qué horas entra? La energía de TECPAT, perdón, cuando es año TECPAT, ¿Sí? la energía de Zipactli inicia a las 18:45, pero del Sí. día 11 de marzo. O sea que el año entra el 11 de marzo, no el 12. Ajá, en la tarde. Entonces, ¿por qué inicia la tabla en 12 de marzo? ¿Por qué inicia el 12 de marzo? Ajá. Porque recuerde que los Nemontemi le aumentan las horas. Termina el año ACAT. ¿A qué horas termina el año ACAT? Terminaría un día normal, el último día de Montemi. A las 12:45. Ajá, 12:45 más 6. Más 6, el día 11, termina entonces hasta las 18:45, sería las 6:45 de la tarde. Del día 11 a las 6:45 de la tarde, toda la noche, hasta parte de la noche, es Zipactli, ¿no? Sí. De las 6:45 de la tarde hasta las 12:45 sigue siendo Zipactli. Zipactli termina el día 12 de marzo a las 6:45 de la tarde. Sí, ok, lo entiendo ahí. Entonces, Ese, ¿por qué el año no empieza el 11? Si empieza el 11 a las 18:45 en la tabla. ¿cómo? Sí, si el año, empieza Zipactli, empieza a las 18:45 del 11 de marzo. ¿Sí?
porque Ujú. termina, sí, por las 6 horas, ¿no? Entonces, ese día empieza el año Tecpat, Sí. el 11 de marzo. Ujú. Entonces, ¿por qué la tabla empieza el 12? Porque por el ajuste que se va haciendo, ¿no? Mire, por ejemplo, vamos a iniciar desde Tochtle. Tochtle inicia se el año empezó. a las 6 de la mañana. Cómanselo de una vez, que quítale ese No pedacito. no inicia a medianoche, y es lo que a veces nos confunde el año gregoriano. Pero bueno, el año Tochtle inicia a las 6:45 de la mañana. Sí. Y todo el año Tochtle así 6:45. Se oyen Llega el otras año. voces, Temastiani. Se oyen otras voces. Sí, parece que ya tienen abierto su micrófono, pero ahorita vamos a... ¿Sí? Entonces, el año conejo Sí, siempre va a terminar a las 6:45 de la mañana. sí, Ahí. sí. Ahora, entramos al año carrizo. Ujú. El año carrizo inicia a las 6:45 del mediodía. A Entonces, las a este 12:45. 6:45 le aumentamos 6 horas más Y empieza a las para que 12:45. iniciemos a mediodía. Quema. Ujú. Termina el año carrizo, inicia el año tec. El año carrizo termina el día 11 de marzo. 11 a mediodía. Pero para ir haciendo estos ajustes, a las 12:45 se le agregan otras 6 horas para que Sí. empiece el año, A las 18. el día 11 de marzo, pero a las 6:45 de la tarde. Sí. ¿Por qué? Porque habría más confusión si le decimos, si le ponemos, es que inicia el 11 y el 12 de marzo. Sí, o sea, pero entonces inicia el 11. Inicia el 11. Ujú. Y entonces no Termina el habría que año buscar, Tecpat, que vamos a terminar ahorita, el año que estamos viviendo. quema. Va a terminar el año Tecpat el 12 de marzo. Va a terminar el año Tecpat a las 6:45. ¿No? Entonces, a las 6:45 termina el año Tecpat. Le aumentamos otros 6 horas para que el año Cali termine a la medianoche con 45 minutos. 12:45 de la medianoche inicia el año Cali, casa. Termina el año casa, que termina a las 12:45 de la medianoche. Iniciamos con el año Toshli. Le tenemos que agregar otras 6 horas para que el año Toshli inicie a las 6:45 de la mañana. Y entonces para que se vayan dando estos ajustes. Por eso les decía, se inicia un día antes. ¿Sí? Haga de cuenta aquí Zipacli, lo que decía usted, Zipacli no inicia el 15, inicia el 14 en este caso, en el que como estamos nosotros viendo de esta fecha. Inició el día 14 de febrero. Inició Zipacli un día antes y terminó el día 15 de febrero a las 6 de la tarde, 6:45 de la tarde, ¿no? Bueno, entonces es esa parte que debemos de ir entendiendo ahorita, como estamos en el año Tecpat justamente, ahorita estamos ¿a qué? A día, ¿verdad? 7, ahorita estamos a día 7 de febrero, pero ya inició la energía de Ocelot, ¿no? Sebastiani,
Sebastiani. Sí, lo escuchamos. Sí, gracias. Ya se me perdió, ya no lo veo, ya no lo veo. Bueno, sí, lo que está usted diciendo, empieza el día 14, sí, Patri, pero es una parte nada más, es una parte. La siguiente parte ya empieza o continúa el día 15, ¿verdad? Siempre es así, Ujú. siempre es así. Siempre es así. Y ahorita vamos a entrar, bueno, próximo mes ya vamos a entrar a los de Montemi. Y está diciendo que aquí le vamos a aumentar 6 horas más para hacer el ajuste. Esos 6 horas son el último día de Montemi, exactamente, para que aumentando esas 6 horas ya entremos a Toshki a las 6:45, porque ya se hizo el ajuste. ¿Está bien, maestro? Sí, del año TecPad sigue el año Cali. Sí, sí, Cali, perdón, Cali, exactamente. Y entra a las 0:45 horas. Sí, Muchas sí gracias. es correcto. Gracias. Hermanita Gris, ¿la escuchamos? Tlazokamati noknitzin, tlapoyaualtzin nokniuan. Para mi entender, y les comparto, no atorarnos mucho, sí tomar en cuenta digamos, el primer formatito, que es el del Tlalpili, de los Tlalpilis, no atorarnos mucho, sino que la misma evolución del uso de los formatos nos va a verificar las horas cuando lleguemos al Nautlet y al Imantli, porque cada formatito inicia usando digamos, nuestro horario de 24 horas, inicia y termina ya con el ajuste incluido. O sea, no tenemos que tener esa fijación, digamos, desde el principio, sino que nuestro formato, como les comentaba, del Nautetl y el Imantli, nos va a dar todo el horario completo. Algunos formatos están divididos en 2 hojas por cada Tlalpili, y algunos están divididos está corrido, es un solo texto, pero finalmente allí está contemplado todos los horarios. Entonces, únicamente llegando a los días de Montemi es cuando se tiene que hacer la observación desde el principio. Con esta fecha que estamos trabajando, no. Y eso es una sugerencia. Otra sugerencia y que de verdad es frecuente que nos suceda es que veamos que al cambiar de Tlalpili sea el correcto al iniciar el Tlalpili, porque si inicia y por decir nos toca en TecPad, nosotros sabemos que hay que regresarnos inclusive también el Tlalpili, no nada más el Shiwi, no nada más el año. Entonces son 2 puntos que están incluidos, esas observaciones ya están incluidos en los siguientes formatos. Entonces espero que tengamos esa prevención para no complicarnos tanto y detenernos tanto en tratando de aclarar, siendo que a lo mejor me enredo un poco más. Espero que haya expresado bien. Tlazokamati Temastiani. Tlazokamati Nognitzin. Bueno, entonces, en ese entendido quedamos que el Imantli es la Huitzcalpantecutli, la estrella de la mañana, o el señor de la aurora, que es la estrella Venus. Su Nautet es Cuaftli, que es el águila, ¿no? Bueno, su tonale va a ser Yeyecatl, el viento, ¿no? Hasta aquí este formato. Nos vamos en el siguiente formato. Cali ya no lo usamos. En estos formatos vamos a encontrar los números grandes, estos que están aquí, que se refieren a los números del año. En este caso, el formato que vamos a utilizar es el formato número 2. ¿Por qué el número 2? Porque su año de nacimiento
es el Ome Tecpat. El año 2, cuchillo de pedernal. Entonces, este no lo usamos, este sí, ¿sí? Vamos a buscar Yehyekas con su Sempualtonalilu, que aquí cuando nosotros hicimos la correlación del Tecpat, dijimos, es Yehyekas, ¿sí? Aquí está donde encontramos la fecha, que es 16 de febrero, su veintena sería Iscali, ¿no? Vamos a anotarle por ahí la veintena es Iscali. ¿Qué es Iscali? Es el resurgimiento, ¿sí? Es la traducción literal que le ponen como resurgimiento, ¿sí? De Isli, la casa de obsidiana. ¿Le suena algo de casa de obsidiana? De nuestro cuerpo espiritual, porque se ha completado un trabajo de todas las veintenas, ¿verdad? Por eso es Iscali. Bueno, entonces, vamos, ya vimos que tenemos nuestra veintena, ese sí lo tenemos que tener bien presentes cuando llegamos a esta etapa. El tonali y el sempual tonalili, que sería la veintena. Vamos aquí en el número 2. Tenemos aquí Yehyekat. Yehyekat. Y lo ubicamos con Iscali. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Qué numeral le corresponde? ¿Verdad? Aquí vamos a encontrar su numeral. El número. ¿Es 13? 13, viento. Matlacli wan yeyi yehyekat, ¿no? 13, viento. Entonces, esta persona, su tonal es Matlacli wan yeyi yehyekat. ¿De acuerdo? Ahora vamos. Vamos a encontrar su trecena. En la trecena vamos a ir contando hacia atrás hasta encontrar el número 1. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí tenemos, miren. Este es su trecena. ¿Cuál es su trecena? C Itzcuintli. Anótele donde dice Matlak Yei Tonalpowali, trecena, C Itzcuintli. ¿Sí? Ya tenemos ahí. En este formato vamos encontrando su numeral del tonal y su trecena. Vamos. Estos son 13 formatos, son 13 shiwit que hacen un tlalpili, un atado de años de 13 años. Hasta aquí termina. Vaya, ahora nos vamos con Yogualtecutli, que es el señor de la noche. Vamos a utilizar este formatito que Abuelito, tenemos aquí. buenas noches. ¿Me podría repetir el numeral de la trecena? Que ya no le entendí. ¿Cómo? El numeral. Ajá, que salió que era 13 Iscali y luego contó hacia dónde, que me perdí que le salió Iscuintli. Es contar hacia atrás, a ver nuevamente, dice Yehyekat. Vamos a unir Iscali. ¿Por qué Iscali? Porque Iscali es la veintena. Y Yehyekat es el tonal. Lo unimos, la fila, la fila con la columna. Y aquí nos sale, este es su numeral, el número 13. Hasta ahí ya tenemos el numeral del tonal. Ahora nos vamos a buscar su trecena.
Y vamos a empezar a contar de manera descendente, o sea, hacia atrás. 13, 12. Como termina 12 acá, buscamos el 11 y lo encontramos aquí abajo. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí en sus formatitos también, por favor, vayan marcándoles. Les decía, no los emiquen, vayan rayándoles. Y por aquí en una hojita, en su hojita, anótenle. Para encontrar su trecena, hay que contar de manera descendente hacia atrás, hasta llegar el número 1, ¿sí? Y esto nos puede servir, lo que les decía, hagamos el tonal del día. Por ejemplo, el día de hoy, hagamos ese tonal y esa práctica nos va a servir mucho más para ir ejercitando, ¿no? Entonces, miren, llegó aquí el número 1, ya encontramos el número 1, ahora buscamos en qué tonal, en qué energía está ahí presente el número 1, que es fue Itzcuintli. Entonces, su trecena es C, Itzcuintli. 1, perro. En ese grupo de tonales de 13 días le corresponde a C, Itzcuintli. ¿Sí? Espero haberle resuelto su duda. Sí, abuelito, muchas gracias. Quema. Muy bien, entonces ahora nos vamos aquí, hermanitos. Vamos a encontrar aquí en esta parte los regentes ya para ir acomodando todo. Aquí. ¿Cuál fue su tonal? Fue Yeyecatl. Aquí está, miren, signo de los días. Ejecatl o Yeyecatl. ¿Cuál sería su regente? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Le anotamos ahí en su tonal que su regente es Quetzalcóatl. ¿Sí? Quetzalcóatl. Muy bien. Ahora vamos a buscar su regente de la trecena, porque también tiene su regente. Dijimos que su trecena es Itzcuintli. ¿Sí? Vamos a buscar. Aquí está, miren. C, Itzcuintli. ¿Quién sería su regente? Xipe Totec, ¿no? Ese sería su regente de la trecena de Itzcuintli. Su regente es Xipe Totec. Y ya tenemos la del regente del tonal, que es Yeyecatl. Su regente es Quetzalcóatl. Su regente de la trecena es Xipe Totec. Y ahora vamos con la veintena. ¿Quién será su regente? Buscamos el nombre de la veintena, que es Maestro. Cali. Maestro. Sí, hermanito, lo escuchamos. ¿Su regente es su acompañante? ¿Es lo mismo? Ajá, su acompañante. Ok, maestro. Su regente, su acompañante, sí, hermanito. Bien, entonces, ¿quién es? Sí. Me perdí, ¿cómo sacamos el regente de Izcalli? En la veintena. Aquí estamos en el formatito. ¿Ya lo checó? Sí, no se preocupe. Estamos en mire, dice en el formatito donde dice veintenas, ¿no? Fíjense, aquí tenemos a Izcalli. ¿Qué quiere decir Izcalli? Aquí dice resurgimiento, ¿no? ¿Quién es su regente? Xiuhtecuhtli, el señor de la aurora, o también el señor centrador, ¿sí? Que es de la veintena Izcalli. Xiuhtecuhtli. Ahí lo tenemos, ¿sí? Y para poder corroborar si realmente esta persona le corresponde a esta veintena,
Ahí nos da la fecha, dice del 15 de febrero al 6 de marzo, corresponde a esta veintena. Y sí, pues él es del 16 de marzo, ¿no? Está dentro de la veintena. Con eso lo corroboramos, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos su año, perdón, su atado de años, su año, su regente, su imantli, o sea, la hora de nacimiento, su cuarto de hora de nacimiento. Ya tenemos su tonal, es Yeyekat, su regente o su acompañante, que también así aparece, pues Quetzalcóatl, veintena, Izcalli, regente, Xiutecuhtli, trecena, Seitzcuintli, acompañante de la trecena, Xipetote. Ahora nos vamos con su señor de la noche. No debemos de olvidar la veintena con el tonal, que eso nos va a servir de mucho para ubicarnos. Nos vamos a este formatito, miren hermanitos, dice los 9 señores de la noche. Recuerden que su tonal es Yeyecas, aquí está. Su tonal es Yeyecas, nos vamos. Hasta Izcalli, ándale, aquí tenemos, miren. Su tonal es el número 9, su señor de la noche, ¿sí? De Yeyecas, su señor de la noche es el número 9. Le va ahí en su formatito, aparece como Yowal Tecustli, como el señor de la noche, Yowal Tecustli. Bueno, aquí también vamos a encontrar el Chicnau Tonal Powali, o sea, su novena, ¿sí? La novena también lo vamos a encontrar de esta manera, miren. 9, igual como la trecena, hacia atrás. 9, 8. Bueno, entonces seguimos aquí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buscamos a qué tonali le corresponde el número 1. Para ver su novena es C o celos, ¿no? Su novena, C o celos. Ahí tenemos su novena, C o celos. Ojo, aquí con la novena. En algún momento yo les platicaba. La novena es muy importante. La novena es una cualidad con la que podemos trabajar en nuestras sombras y en nuestra luz, ¿no? Pero bueno, nos falta ponerle qué número, señor de la noche. Eso es también importante que nos lo vayamos memorizando. Vamos con este Chicnahui. ¿Qué 9. más? 9. ¿Quién sería su señor de la noche? Tlaloc, ¿verdad? Claro, sí. Tlaloc es el señor, el licor que bebe la tierra, es la misma lluvia. Pero tiene un regente o acompañante, como dice el hermanito Pedro. Su acompañante, aquí buscamos, miren, el número 9, Petlazolcoatl. ¿Qué es Petlazolcoatl? Es el 100 pies, ¿no? Petlazolcoatl. Ese es su nahualito, el Petlazolcoatl, que tiene una de las cualidades súper interesantes. Ahorita podemos decir, ¿y qué será Tlaloc? ¿Y en qué nos ayuda? El día de hoy ya nos dieron 3 fechas. ¿Los vamos a ejercitar como lo estamos haciendo ahorita? Sí. Pero yo les enviaré los textos por ejemplo, qué significan los tonales, en qué nos empoderan. Algunos ya lo tienen, hermanitos, ¿verdad?
sobre los tonales, que son precisamente el libro de los hermanitos que nos los compartieron, de los símbolos del calendario, dice ahí. El otro es de las emociones, que al inicio del curso se los compartió en PDF. Ahora, si alguien de los hermanitos no tiene estos documentos, pues nos mandan un mensajito en el grupo y de manera personal les compartimos a ellos. O si dicen, no, pues envíenlos en el grupo. Digo, también para no saturar WhatsApp o el almacenamiento en su celular, ¿no? Pero es interesante que vayamos leyendo, porque justamente es lo que necesitamos, ¿no? Preparar. Una de las grandes cualidades, no es del grupo Historia, tenemos un grupo que se llama Temachtilistli Huehuetecolot, la enseñanza del tecolotito anciano, ¿no? Así, pero ya está en el náhuatl el grupo, por ahí por ahí si pueden algún hermanito le comparte mi número o nos comunicamos y enviaré, ahorita después de la clase enviaré la invitación al grupo del maestro Miguel Ángel, Historia y Cultura, les envío yo la invitación y a través de esa invitación pues se vienen al grupo, ¿verdad? Para ir compartiendo en el grupo esa información, ¿sí? No es que porque no queramos compartir, sí que podemos compartir en el grupo del maestro Miguel Ángel, pero recuerden que en ese grupo también comparten diferentes hermanitos información. Por eso es que aquí en el grupo, pues no es un grupo cerrado que diga, no, nada más los que estamos, ¿no? Es un grupo para la comunidad y de la comunidad, ¿no? Bueno, entonces se los comparto y bueno, vamos con la novena. Dijimos que la novena es Seo Celot, el hermanito, su energía de Seo Celot. Aquí está, Tepeyolotli, ¿sí? Ojo, es muy importante esto. Al tener a Ocelo y al tener a Tepeyolotli en la novena, son personas muy aptas, muy empoderadas, con el acecho, con la insoniación, con la parte de la energía guerrera, ¿sí? Porque el ocelotito es uno de esos felinos mexicanos que a pesar de su tamaño, que casi tienen el tamaño quizá de un gatito, un poquitito más que un gatito, pero tienen la ferocidad y la valentía de quererse enfrentar con Zipacli, con un cocodrilo, que a veces siempre le gana, pero siempre se arriesga con esa valentía, ¿no? Ahora bien, tiene a Tepeyolotli, el espíritu de la montaña, ese espíritu que se puede comunicar con todo tipo de animales. Por eso esta personita viaja a la montaña, ensueña y trae información. ¿Eh? Y lo puede utilizar, claro, ir a traer medicina. Es muy bonito cuando empezamos a explicarle, a describirlo, ¿sí? Ahora bien, lo puede utilizar para la bondad, para la ayuda comunitaria, sí, pero también lo puede utilizar para hacer el otro trabajo de hacer daño, sí. Todas estas energías que estamos leyendo, los tenemos dentro de nosotros, no fuera de nosotros, están dentro de nosotros, que nos van a ayudar a empoderarnos, a autoconocernos. Cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos, nos llevamos esa sorpresa de decir, pues así como me lo están describiendo, yo ya he actuado de esa manera. ¿Sí?
que en esta próxima semana que iniciamos, vamos a andar un poquito más desahogados, que vamos a leer su tonal de la hermanita Gabriela, ¿verdad? Y otras dos hermanitas que ya tenemos su tonal descritos, nos falta nada más enviarle que lo lean y leemos su tonal, ¿sí? Que eso lo hacemos ya pues en la tardecita, ¿no? Porque a las 8:30 hay que entrar a clases. Muy bien, hermanitos. Entonces, ya tenemos lo de dos compañeritas. Por si hubiera alguien más, pues nos lo envía su fecha y ya lo leemos en el transcurso de esa semana, ya poquitito. De 50 tonales que teníamos pendientes, ya tenemos solamente pues 15. Hemos avanzado. Sí, pero vienen llegando un poquito más y bueno, vamos avanzando, ¿no? Bueno, nos hace falta el Señor del día. Ahorita lo vemos, ¿no? Hermanita Zipacli, por favor. Precisamente, Temastiani le iba a recordar que nos hacía falta el Señor del día. Emma, Tlazocamati. Muy bien. Nos falta el Señor del día. Y para encontrar el Señor del día, tenemos que acordarnos su numeral del tonal. ¿Cuál es su numeral? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el numeral de este tonal? 2. Ome. No. No. 2 es el año. Más Tlaxtli Wanyei. No confundamos el año con el tonal, ¿eh? Oh, ¿Sí? sí. ¿Sí, hermanita? 13. Más Tlaxtli Wanyei. ¿Sí? Entonces, este hermanito, su señor del día es Ilamastecutli. Ilamastecutli. Su volátil, todos tenemos un volátil, es el cochot. ¿Qué es el cochot? Es el loro. Y su regente, Xochiquetzali. Xochiquetzali. ¿Qué es Xochiquetzali? Lo hermoso de la naturaleza. De hecho, Xochitl es flor, Quetzali la flor hermosa, ¿no? Una traducción literal es la flor hermosa. Bueno, ya tenemos todos estos elementos, pero nos hace falta algo súper importante que es el rumbo, precisamente el rumbo cósmico, ¿no? El rumbo integral de todo su tonalamat. Permíteme, Borgia tonalamat. A ver si es este. Este es solo que no está enumerado. Déjeme buscar el que está enumerado, nos va a facilitar ese. Códice. A ver. Ay, cantiné mi tonal poali. A ver si es este. No, este no es. Bueno, déjeme. Téngame paciencia. Copuali tonalama. ¿De qué número vamos a buscar, Temastiani? ¿Cuál sería su numeral del día? ¿Cuál es su numeral? ¿El número? 13. 13, sí. El número 13, ese tampoco es. Sí, tiene que ser el número 13. Vamos a buscarlo de esta manera. Voy a reducirle. Yo tengo Mictlampa, no sé si sea. Sí, hermanito, ahorita lo checamos. A ver, usted ya lo encontró, ese que es Mictlampa. Vamos a empezar desde el primer rumbo, ¿no? Tenemos aquí, vamos a buscar el número 13, que sería aquí, ¿no? Se, Yahui. Omeye, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicnahui, Matlacli, ¿no? Matlacli Wanse, Matlacli Wangome, Matlacli Wanye. Vamos a buscar ¿a quién? A Yeyecas, ¿verdad? Al viento. Zipacli, ese sería Tlahuiztlampa. Vamos con el otro. Mictlampa es igual.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buscamos a Yeyecatl y aquí lo encontramos. Mire. Sí. Aquí está. Entonces es del rumbo Norte. Mictlampa. El rumbo norte. Mictlampa. ¿Y cuál sería su color? El negro y el blanco. Ajá, Negro, ¿qué blanco. más? Negro y blanco. Muy bien. Mictlampa. Ahora, es justo lo que estamos haciendo en las clases de los días sábados, en la mañana y en la tarde, con esto. ¿Qué nos indica la imagen que tenemos? La imagen superior, que es como que con lo que más, ay, ¿qué dice? Con lo que se correlaciona, ¿no? Está más cercano a él, miren. En la imagen de abajo también lo empodera, pero está un poquito más retirado. Vamos con la imagen superior, miren aquí. Es un personaje que, ¿qué podemos decir? Cuando él nació, estaba vibrando esta energía. Este en el día y este aquí de abajo en la noche. ¿Ah? Miren, vamos a describirlo de manera física aquí. Vamos a ver que es un personaje que está muy tranquilamente sentadito, cruzado de brazo. Tal parece que es lo que está haciendo, cruzado de brazo. Pero lo que realmente nos está indicando está haciendo una concientización hacia adentro, hacia él mismo, y esa mente que está generando en ese momento de concentrarse consigo mismo, la medicina, veamos, aquí tiene la medicinita, la lengüetita de Malinali, sí, tiene dos ataditos y nos habla de estos dos mundos en el que vivimos, en el mundo físico y en el mundo espiritual. En la luz y en la oscuridad, él encuentra la medicina con un pensamiento y con un entendimiento florido. Chequen, es un entendimiento florido que florece, pero esa flor como medicina. Entonces es una persona que le da la cualidad de que pueda trabajar con su palabra, con su pensamiento como medicina. Va a florecer la medicina. ¿Y cómo? Uno de tantas formas es dando su palabra, porque es Yeyecat. Le gusta hablar, le gusta compartir su palabra, le gusta hablarle al viento. Es un sembrador de conocimiento, de amor, de comprensión, pero sobre todo que si alguien más hace falta en algún espacio, él se hace presente. ¿Por qué les digo yo todo esto? Por la ofrendita que tiene, chequen, esta es la ofrenda, son tamalitos, y son 5 tamalitos, chequen. Esa ofrenda que él da a los demás le implica cambio. Da la ofrenda, siempre ofrendando, siempre dando. Y le encanta ayudar. Pues sí, como lo sabe. Aquí está, miren la bandejita. El molcajetito amarillo. Con su mano. Esta es la mano como una garrita. Pero tiene una advocación de la mano de una persona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que él siempre va a tener la posibilidad de ayudar y ser ayudado. Pero ojo, la manita tiene garras, nos indica y le indica a él, ten cuidado. No siempre es ayudar y ayudar. También es necesario que te ayuden. Pide ayuda.
Porque solamente ayudas a alguien, lo conviertes en una persona dependiente de ti y no le dejas que se autorrealice. Justo, y no es que esté mal, está bien lo que hace el gobierno, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Crea programas sociales y entonces la mayoría de la gente, yo sé que no todos, pero la mayoría de la gente dice, ya va a llegar mi beca, ya va a llegar mi dinerito, ya me lo van a dar. Y ya no se quiere esforzar para conseguirlo de diferente manera, ¿sí? ¿Eso al sistema le conviene? Sí, porque nos volvemos dependientes de ello. Y así es mucho más fácil que nos controlen. Pero si utilizamos su arma, su dinero, para ser autosustentables nosotros, he ahí donde cumpliremos con esta misión que nos lo muestra en este hacha. ¿Sí? Este hacha, si se dan cuenta, este personaje no lo tiene agarrando ni tomado de la mano. Inclusive es un hacha, un mate postli, un hacha que está al revés, pero su filo está viendo hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que nos indica aquí es este personaje y esta persona que estamos describiendo su tonal, es una persona que pone enfrente de él aquí la justicia. Pero la justicia ¿de dónde? Que emana del universo. O sea, por eso está de cabeza, porque el universo es el que agarra al matepostle el hacha para ir abriendo sus caminos, para ir abriendo este caminar en este sendero. Este hermanito dice, yo sé que estoy actuando bien, yo sé que hay una justicia, lo que algunos le llaman, entre comillas, la justicia divina, lo que algunos dicen, el karma, lo que algunos dicen, mi sendero existencial, ¿no? Y bueno, y este personaje es una de esas personas que todo lo que hacen lo hacen apasionadamente, lo hacen pensando en autorrealizarse. Y chequen por qué. Porque esta gran bandeja de este molcajetito de ocre. Ese es ocre, es el pulque. Y el pulque representa esa pasión, ¿no? Para nosotros en náhuatl no hay una palabra que diga pasión, no existe. Es el tlahuantilistli. ¿Qué es tlahuantilistli? La embriaguez. Como cuando nos apasionamos, nos embriagamos y hacemos. Nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Entonces este personaje nos dice, esta persona que se apasiona por dar y recibir esta ofrenda que le da. Está con un pensamiento, ¿verdad? En conciencia, en tranquilidad. Observa, dice, ¿qué es lo que puedo yo hacer con justicia? Y eso me va a traer medicina y eso me va a traer sustento, ¿sí? En su orejera tiene un chalchihuitl, un jade, que habla la de fluir. Pero en su cuello también tiene chalchihuitl, que nos habla de cómo poder ir fluyendo nosotros en este ámbito, en este camino. Que su palabra fluya, que no se obstruya. En este molcajetito tiene el símbolo de la fertilidad, ¿sí? Esa es la fertilidad. La fertilidad de su neltilice, de su verdad. Entonces aquí es donde nosotros podemos decir que está trabajando sobre una energía sagrada de la fertilidad, del trabajo energético, ¿sí? A todo esto lo conectamos con esto. Es una persona que es capaz de cambiar esto.
su modo de pensar, su modo de percibir las cosas. Pero este cambio que lo hace es una medicina. Miren, aquí está. Es un personaje, al igual que el otro, está haciendo esto. Se está protegiendo. Sabe protegerse, pero sabe amarse. Y su manita nos representa aquí del cambio. Dice, recuerden que la mano representa el macuili, el cambio, la transformación. Es una persona que sabe de sus raíces. Estas son sus raíces de la casa. Nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo nahual, nuestro cuerpo onírico, nuestro cuerpo energético, ¿verdad? Es nuestra casa. Entonces, para leer los Amoshli, una casa es nuestro cuerpo. Y aquí nos lo presenta, miren. Sabe de dónde viene, sabe quiénes son sus raíces, sus ideas, sus proyectos están firmes como una casa, con una base bien cimentada, pero, pero él puede cambiar su mentalidad con facilidad, utilizando esa medicina, ese fuego también que nos ayuda a la transformación, ¿no? Entonces es una persona que está automáticamente, si pudiéramos decirlo con un poquitito de su conciencia, está destinado a ese cambio, a ese logro en su camino. Y dentro de su tonal, Akat, como su tlalpili, es una persona que le gusta trabajar en equipo, en comunidad, y le encanta compartir lo que tiene, como el carrizo. Es recto, pero también un poco flexible con él mismo. Con el cuchillo de pedernal tecpat. El tecpat es la luz, es lo que corta, es el conocimiento por su ánimo. Ome siempre piensa en dualidad. Se reconoce y reconoce a todo lo demás que todo está en dualidad. Luz y oscuridad. Arriba, abajo. Energía femenina, energía masculina. Joven, anciano. Está en esa conciencia del Ome. Su regente Mictlantecutli. Él entiende toda esa ciclicidad. Dice, terminó una relación, terminó un trabajo, no pasa nada. Yo sigo fluyendo y sigo caminando. Es lo que le da el poder de Mictlantecutli. Su imantli es Tlahuizcalpantecutli, el señor de la aurora. Él tiene mucho conocimiento, esta persona, porque es una estrella que lo guía. La hora en que nació, lo recibió esta gran estrella hermosa. Estaba vibrando justo en esa hora y le dice, bienvenido. Y un poco de esa luz le dio para que pueda compartir para los demás. Pero también los que tienen Tlahuizcalpantecutli tienen la posibilidad de predecir calamidades y abundancia. Porque justo la estrella Venus, para eso nos ayuda, nos sirve, para comunicarnos ciertas ciclicidades de la vida, ¿sí? Su Nautet, su hora de nacimiento, Cuautl, es una persona que es capaz de cambiar, como decíamos en la imagen, porque pues justamente es eso, tiene la cualidad del cambio con Cuautl. Su tonali es 13, viento, más la yeka. Es una persona que comunica. Los que son yeyekas son sembradores también. El viento lleva la semillita y lo traslada, es polinizador también. Los que tienen yeyekas se les facilita compartir la palabra. A pesar de que son muy indispensables ellos, los que son yeyekas, son personas muy humildes, que a veces los invisibilizan, dicen, no, pues no está. Pero cuando lo necesitan, ahí está presente esta persona. Tiene el poder. Quetzalcóatl, su regente,
Es una persona muy consciente que puede trabajar lo espiritual y lo material y lo armoniza. El armonizar lo espiritual y lo material te conlleva a esa armonización de vivir en paz. ¿Y cómo? ¿Y cómo yo me puedo convertir en ese Quetzalcóatl? Primero, entendiendo que nada de lo que tenemos es nuestro. Ni siquiera estos ojos con los que vemos, ni siquiera este cuerpo. Lo único que nos llevaremos, el Ashkan Wanika, el de ahorita, de estar juntos ahorita. Quizá no lo quisiéramos, ahorita nos acostamos y ya no despertamos. ¿Sí? El ser humano, nosotros como seres humanos, a veces nos volvemos muy egoístas. Decimos, no me quiero morir, pero me paso toda la vida quejándome, no tengo dinero, estoy enfermo, no tengo esto, no tengo lo otro. No queremos morir, pero tampoco sabemos vivir la vida, ¿no? Entonces, es esa parte de nosotros que necesitamos entender y comprender el valor de la vida misma. Momentos tan sencillos que podemos compartir, momentos que llenan. Pero, claro, necesitamos esa gran conciencia. Tenemos a su veintena Iskali, el resurgimiento, que Iskali con el número 13 se une. Número 13 es el número complementario de las trecenas. Entonces, los que tienen el número 13 y tienen a Iskali son personas que perseveran hasta lograr sus objetivos, porque han pasado por todas las diferentes pruebas de la trecena. Son los 13 cielos de lo que ayer hablábamos. ¿Se acuerdan? 9, que son los 9 planetas, y aquí tenemos los 13, los otros 4 cielos, ¿no? Bueno, entonces todo esto, esta persona tiene la cualidad de poder lograr todos sus objetivos con el número 13, pero también con Iskali dice, sí tengo problemas, pero voy a resurgir. Surge con Xiuhtecuhtli. Su regente de Iskali es Xiuhtecuhtli. Es ese fuego celeste que vemos allá. Es el centrador que sabe reconocer qué camino tomar. ¿Sí? Ahora bien, tenemos a una trecena, el Itzcuintli. Itzcuintli, su trecena, Seitzcuintli, en ese tiempo en que nació él en esa trecena, le ayuda y lo empodera a que pueda ser leal a sus ideas, a sus proyectos. Pero también Itzcuintli, junto con el regente del año, Mictlantecutli, le ayudan a entender la ciclicidad de la vida. Él está muy contento viviendo esta vida, pero también tiene esa conciencia de decir, bueno, cuando me toque, yo no quisiera ahorita, pero pues, cuando me toque, estoy consciente de dejar este plan. O también cuando me corran de mi trabajo, cuando ya no necesitan de mis servicios o dejen de prescindir de mis servicios, yo me hago a un lado y encuentro otro trabajo, porque tiene lo del sustento, ¿no? Su regente de Itzcuintli es Xipetote, el que cambia de piel. Dice, bueno, con Mictlantecutli y Itzcuintli, pues acepto este cambio, esta transformación, ¿sí? Tiene a su señor de la noche, a Tlaloc. Es una persona que hay aquí. Tlaloc, que es la misma lluvia. Puede ser un aire refrescado, pero también puede ser una tormenta. Lo que algunos le llaman que los que tienen a Tlaloc suelen ser personas temperamentales. O sea, la buena son todo amor, son todo miel, son todo azúcar. Pero a la mala no los provoques.
porque pueden hacerte mucho, mucho daño. ¿Sí? Y justamente el 100 pies, como es un nahualito, lo empodera a que pueda ir perpetuando, ir caminando en este camino por donde él quiera ir. ¿Sí? El 100 pies representa la continuidad. El 100 pies representa la herencia ancestral del conocimiento que le ayuda a seguir caminando. El 100 pies le representa el inicio y el fin de la vida, del trabajo, de lo de trascender hacia ese espacio de la gran fuente. Es el universo, el Mishkoa, su señor del día. Su señor del día es Ilamastecutli. ¿Qué quiere decir Ilamastecutli, señor anciano? Entonces, esta personita tiene la energía del abuelo sabio y de la abuela sabia. Es una persona que tiene mucha sabiduría. Lo único que le hace falta es que lo vaya activando. ¿Y cómo lo vamos a activar esta sabiduría ancestral que ya traemos? Uno, lo que ya hemos estado haciendo, en soñar, viajar al Mictlán, viajar hacia nosotros para pedir sabiduría. Hay que tener hay que poner mucha atención qué información nos da. Observa, calla y aprende. También obtén esa sabiduría, esa información. ¿Sí? Lo otro, hermanito, es muy importante. Tiene a Cochot, su volátil, al loro. Recuerden que el loro repite, 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 hasta que se aprende alguna palabra, hasta que se aprende algún sonido, una pequeña acrobacia. Esta personita le da esa cualidad de no desesperarse, lo repite, lo intenta hasta lograr hacer las cosas. Y eso lo empodera el número 13 y lo empodera y la mantecubre. El ser muy sabio. Ser sabio también es ser paciente, ¿no? No sé si ustedes han visto a los abuelitos. No tienen prisa, llegan, se sientan, están contemplando. O sea, ya han entendido la parte de la paciencia, la parte, la de disfrutar en ese paz interno, en donde muchos todavía queremos andar corriendo, queremos hacer las cosas todo rápido o hacer todas las cosas en un determinado tiempo muy corto. Cuando los que tienen y la mantecutli dicen, bueno, lo que muchos filósofos, muchos hermanos que comparten la palabra dicen, disfruta este caminar así como vas a disfrutar al momento de llegar. Disfruta el camino y también la llegada, las dos cosas, ¿no? Ahora bien, su regente de su señor del día es Xochiquetzal. Sí, gracias. Xochiquetzal, ¿qué es Xochiquetzal? Lo hermoso de la naturaleza. ¿Y qué es lo hermoso de la naturaleza? Pues las flores. ¿Y qué son las flores? El arte, la música, la literatura, la danza. Vaya, todo lo que tú hagas, hazlo con Xochiquetzal. ¿Y qué Xochiquetzal representa lo hermoso de la naturaleza? Los ríos, los lagos, los bosques, el cielo, la montaña, las personas, los animales, los elementos de la naturaleza. Todos tienen la parte de su hermosura, de su trabajo integral. ¿Sí? Entonces, ¿y en qué lo empodera esta persona, ese Xochiquetzal? Pues es una persona que se le facilita lo del canto, lo de la danza.
¿no? Su novena, decíamos, Seo Celor, sabe acechar, sabe tener paciencia de llegar a encontrar su objetivo. Y tiene a Tepeyolotli. Tepeyolotli lo empodera a que pueda trabajar con las energías. ¿De quién? Las energías que hay a su alrededor. Ser medicina, viajar de noche, ¿sí? Y color blanco y negro, bueno, él entiende perfectamente que la conciencia, que la armonización con Xiuhtecutli, que lo tiene como regente en su, en su veintena, sabe tomar decisiones. Si hago esto, puede suceder. Si hago esto. Les decía yo, hay decisiones y resultados. Que les ponemos la etiquetita, no, pues sí, es bueno, es malo. ¿Ah? No suele suceder. No, es que me fue muy mal en este negocio. A ver. Tú tomaste esa decisión. Nadie te obligó. En la mayoría de los casos tomamos esas decisiones. Entonces, en general, el hermanito tiene esas cualidades. Y lo más importante, no los tiene por fuera, los tiene hacia adentro. Por eso, al momento de que nosotros leemos nuestro tonal, nos sumergimos hacia adentro de nosotros. Nos sumergimos, el ejercicio que les dije el día de ayer, si quieren ahorita, 3 en la noche, prendan sus 2 velitas, protéjanse y hagamos la ensoñación. La primera vez que yo hice esta ensoñación, el conocerme hacia adentro, para ello hay que saber cuál es nuestro tonal, cuáles son nuestras energías. Empecé con esa vibración. Desconocía a mi otro yo. Lo creía como una energía hermosa. No. Me llevé la sorpresa de que no es como yo lo pintaba. ¿No? Y entonces tuve que hacer esa conciencia. Digo, bueno, pues es la forma en la que yo lo veo, en el que yo lo percibo. Pero yo voy a hacer que esta energía sea como yo quiero que sea. Que nada ni nadie le afecte. ¿Sí? Pueden decir, no, bueno, pues es que usted ya vive bien armonizado. No. Me he encontrado con mis sombras y que he necesitado también vencerlos, trabajar. Quizá no vencerlos, hacerlos mis amigos, porque en algún momento los necesitaré. Sí, no se olviden que toda energía le podemos dar utilidad hacia nuestra luz o hacia nuestra oscuridad. Y no quiere decir que la oscuridad sea malo ni la luz sea totalmente bueno. No. Yo les pongo un ejemplo. Decimos, hacer el bien es la luz. Pero yo me encuentro, vamos a poner un ejemplo, yo me encuentro el hermanito Enrique. Y todos los días pasa a la casa y dice, oiga hermanito, ¿si me invitas un platito de comida? Claro que sí, pásame. Come y se va. No lava ni su plato, no da ni las gracias y así. Mañana otra vez ya llegó. Sí, sí, te invito. Sí, todo, sí. Pasa un año y el hermanito Enrique ya no se preocupa en trabajar, en buscar su alimento, porque sabe que yo le voy a dar el alimento. Llega ese día que le digo, ¿sabe qué, hermanito Enrique? Ya no te voy a dar de comer. ¿Por qué? Pues ya un año, ya ponte a trabajar, mi hermano. Y él dice, y desde ese punto de vista dice, no, es que tú eres malo, tú no me ayudas.
Tú debes de ayudarme, tú tienes. Oyes, si tengo porque trabajo, porque busco que comer. ¿Cuál es lo que yo lo que les quiero decir? Hasta todo lo bueno tiene lado malo. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo, lo estoy haciendo el hermanito que sea dependiente de mí, que todo le dé, ¿no? Una vez sí, dos, tres, pero siempre, no, pues no, ¿sí? Entonces, lo importante de conocer nuestro tonal es ya estar en armonía, armonizar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, hermanito Maflacli Yekat, pues eso es lo que sería su tonal, el tonal que usted, la fecha que nos lo compartió, y pues ese es el trabajo. Ahora, ¿alguien más quisiera compartirle algo y que pudiera y servirle a esta persona? Adelante, lo escuchamos. Ujú. Panulti, panulti. ¿Qué más temas tiene? Eh, eh, con permiso de todos mis hermanitos, eh, y sobre todo con permiso del hermanito, de su rostro, su corazón, pues ya bienvenido a descubrir cuáles son sus principales energías, que vaya poco a poco transitando por este hermoso camino y que se tome el tiempo de conocerlas y conocerse a sí mismo, reconocerse en esas energías y reconocer a las energías en sí mismo con mucha paciencia, con mucho amor y sobre todo, pues no despegarse del camino, porque lejos lejos de aclarar, lejos de permanecer ausente, al contrario, o íntegro, al contrario, nos vamos realizando día a día, a tal grado de descubrir que somos todos los signos al mismo tiempo, todos los tonalis al mismo tiempo, porque somos unidad, somos integración. Pues Shimo Panolti y Tlazocamati Bohemiac y Canochino. Tlazocamati no ignitzin. Les agradezco, hermanitos. Ahora sí que la confianza y el espacio para poder leer a grandes rasgos su tonal, ¿no? Hicimos el día de hoy un tonal de esta manera. Terminamos con estos tonales pendientes que ya nos dieron las fechas. De ahí el siguiente paso que va a ser ya utilizando el Amoshli, o sea, los códices. Agarramos, lo pegamos y lo describimos el tonal. Pero claro, en la tarea que yo les dejo son tres fechas que quedaron pendientes que me ayuden a hacer ese tonal. ¿Sí? No lo llevamos de tarea. Y vamos a ir viendo ahora sí cómo hacer la descripción. Ya hay información, podemos copiar y pegar, empezar a armar el tonal. ¿Para qué lo quiero hacer esto? Para que ustedes también empiecen a hacer estos tonales, para dar el servicio a los demás, ¿verdad? Porque esta es la finalidad de estudiarlo, pero también aplicarlo y compartirlo y ayudar a los demás a hacer el tonal. ¿Sí? Bueno, hermanitos, si no hubiera ningún otro comentario, nos veríamos el día de mañana. Mañana leemos el tonal del día de hoy, Homeocelos, en las trecenas. Mañana es lectura de Amoshli, ¿eh? Estamos en las trecenas. Vamos caminando sobre las trecenas. Sí, hermanito Enrique. ¿No? Bueno, pues se equivocó. A ti, ¿qué más, Yanis? ¿Qué más? Nada más para felicitarlo por su participación en mediación. Estuvo muy bonito, muy emotivo.
yo lo quiero felicitar a usted y también a sus compañeros que estuvieron ahí. Yo creo que es algo que va a, a dar muchos frutos en el sistema y en los niños. Felicidades, maestro. Tlazocamati, Gracias, Tlazocamati, Sebastiani. Gracias por Nagnitzi. sus enseñanzas, maestro. Se le quiere mucho. Gracias Se por le la aprecia. clase del día de hoy, maestro. Saludos. Tlazocamati, Tlazocamati. Hermanita Último se voy. Gracias. Arieli, ¿la escuchamos? Sí, buenas noches, Sebastiani. Y buenas noches a Buenas todos. noches. Solamente una pregunta. Cuando mencionó de que para hacer el ensueño, mencionó que lleváramos nuestro morralito, pero mi pregunta es, a lo mejor es muy evidente, pero así nos lo vamos a colocar o lo podemos dejar, no sé, cerca de la cama o en nuestro altarcito. Puede ser al lado de la cama, al lado del altarcito, solo que en la mente llevarlo, que lo vamos a llevar a esta ensoñación. Ya como en etérico. Exacto. Muy bien, Ujú. Sebastiani. Y fíjese que, bueno, le quería comentar que antes no recordaba mis sueños, o sea, no podía recordar, yo pensaba que no soñaba y últimamente sí los he estado recordando porque trato de practicar eso del acecho, sobre todo en mis acciones y bueno, en todo, en general, en mis acciones, en mis pensamientos, en mis emociones. Entonces, no sé, yo siento como que eso me ha ayudado para poder recordar mis sueños. Y fíjense que, bueno, ahorita que menciona lo del morralito y la protección y las veladoras y esto, fíjense que tuve un sueño así muy breve, se los comento. Soñé con una de mi abuela paterna, que ya trascendió, y ella me estaba haciendo como una limpia. O sea, pero ella cuando vivía no, ni hacía eso y nunca me hizo como algo así en este plano. Pero ella en el sueño me estaba haciendo como una limpia. Y después, cuando ella estaba haciendo eso, llegó una señora con un niño y se quedó así como al lado viendo. Y mi abuela como que no le gustó eso y ya como que se quitó y se fue. Y yo, o sea, no me dijo nada, pero yo percibí como que estaba esperando a que esa señora se fuera como para seguir, como que no le agradó su presencia, pero yo no reconocía a esa señora que llegó. Solamente yo iba a saludar al niño y le iba a dar la mano y como que el niño tenía como algo en la piel, como como cuando tienen esto de sarampión, así como llagas. Entonces le iba a dar la mano, pero cuando le iba a dar la mano, como que me detuve porque ya le vi la piel y el rostro y la mano y todo eso, y así como que ya me detuve. En ese momento también como que me dio un sentimiento extraño, como de una energía, no del niño, sino de la señora, como una energía densa. ¿La Y ya, pusiste? o sea, ya no supe, Échamela, mi macho. Explótalo, ya macho. no supe cómo interpretar ese sueño, como estaba escuchando sus audios que mandó en el grupo y bueno, van por partes, ¿no? Los sueños de descanso, de recordar los sueños, de interpretarlos y bueno, hasta el último de casi guiarlos, ¿no? O sea, lo de ensoñar. Y entonces, pues eso quería compartirles. Muchas gracias. Hermanita, bueno, recuerde que en el ensueño también soñamos con nuestras vidas pasadas, con nuestros ancestros que fuimos.
Y a veces ellos son los que nos van guiando. Pero también nos presentan situaciones y vivencias de energías y personas que no les caemos también. Por eso es importante la protección que debemos de llevar nosotros. A todo esto, hay que estar pensando en qué pedimos. Por eso les decía, hay 5 tipos de soñadores. Los que sueñan, duermen, pero no, solamente duermen, no saben ni qué pasó. Los segundos sueñan y recuerdan qué será lo que yo soy. Pero bueno, ya, fue un sueño. Están los terceros, que sí sueñan, pero recuerdan sus sueños e intentan interpretarlo. Dicen, ¿por qué será que soñé? El cuarto objetiviza sus sueños, sabe qué busca, lo trae, lo interpreta y empieza a conectar con su vida. Dice, esto me está dando un presagio. Esto porque yo lo pedí. El quinto, que es el que debemos de llegar a ese nivel. Objetivizas tu sueño, te acuerdas de tu sueño, sabes qué es lo que quieres, buscas medicina, sabiduría, lo traes para ti y para los demás. El soñador. Después del soñador viene el viajar a través de ese sueño, que lo intentamos reunirnos. Algunos llegamos, algunos sí llegaron, pero tuvieron miedo de presentarse. El segundo intento fue, ay, yo decido a dónde quiero ir. El tercer intento, que es la grabación que hoy subí, es sumergirme a mí, dentro de mí mismo. El cuarto, el día de hoy, me acecho todo lo que hago. Al momento de acechar en ese ensueño, me va a ayudar a encontrarme, a verme, qué es lo que hago, por qué lo hago, a entenderme el por qué actúo de una u otra forma, ¿no? Entonces, son esas diferentes formas de ensoñar. Y lo vamos a ver el día domingo en la noche. Vamos a hacer un resumen por qué les puse estos ejercicios y a partir de eso vamos a objetivizar, a llevar a un objetivo esto que nosotros necesitamos hacer. ¿Parece? Y resolvemos todas las dudas. Sí, de acuerdo, Temasheni. Muchas gracias. Hoy también vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? De ensoñar. En soñar y en ese Y de tratar sumergirnos de... hacia nosotros, autorreconocernos y acecharnos. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué vivimos como vivimos? Entendernos. ¿Sí? Sí, Tlazacamati. Tlazacamati nogniwan, matimos ewican, timoitasque mostla. Las 8.